Ah, Dimara, pégale. Chicos, por favor. Guárdense a la distancia. Recuerden, estamos en una pandemia. Sí. Ay, la pelotita. A ver. 1,5 metros de distancia. ¿Listo? Ajá. Súper. Listos. El virus SARS-CoV-2 nos cambió la vida, ¿no? Para nosotros esta es la nueva normalidad. ¿Y para ti cómo es? ¿Listos? Listos. Esperen. Ahí está. Bienvenidos. Hoy abordaremos un tema que cobra especial importancia por el momento histórico que estamos viviendo. Nos estamos enfrentando a un nuevo virus que se ha convertido en pandemia. Desde hace un año que llegó a nuestras vidas el virus SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, hemos aprendido a cuidarnos para evitar contagios. También hemos aprendido a vivir con nuevas normas y hemos adaptado nuestras actividades cotidianas. Y todo en conjunto ha servido para evitar contagios masivos de la enfermedad. En el pasado, la humanidad se ha enfrentado a otros virus, enfermedades y pandemias que se han curado gracias a las vacunas. La aplicación de una vacuna contra determinada enfermedad va más allá de posiciones ideológicas. Hoy explicaremos su importancia y relación con las matemáticas. Acompáñanos a ver la siguiente cápsula. A lo largo de la historia, la viruela ha provocado la muerte de 300 millones de personas y el sarampión ha ocasionado el fallecimiento de 200 millones. Estas enfermedades contagiosas, que fueron consideradas pandemias como la actual del COVID-19, se han podido erradicar y disminuir gracias a las vacunas que revolucionaron el mundo de la medicina. Las vacunas son preparaciones con microorganismos atenuados o muertos que estimulan la producción de defensas o anticuerpos para generar inmunidad contra enfermedades letales. Las vacunas han reducido en un 95% enfermedades como difteria, varicela, sarampión, tétanos y paperas. Incluso han logrado erradicar la viruela. Se estima que en poco tiempo la poliomielitis será la segunda enfermedad erradicada en el planeta. La vacunación como la conocemos actualmente fue producto de las investigaciones del médico inglés Edward Jenner, quien durante 23 años observó la relación entre la viruela bovina y viruela de humanos. En 1798, con los recursos médicos de su época, pudo demostrar que al inocular a un ser humano con una muestra de viruela bovina, este quedaba protegido y no enfermaba de viruela. A pesar de haberse encontrado la cura a una de las pandemias más catastróficas de la historia de la humanidad, fue hasta 1980 que el mundo se liberó de la viruela. El siglo XX fue el auge de las vacunas. Se desarrollaron contra enfermedades como sarampión, poliomielitis, hepatitis, influenza, tuberculosis y tosferina, entre otras. Mientras que en lo que va del nuevo siglo, se han desarrollado vacunas contra neumococo, rotavirus, virus de papiloma humano y virus SARS-CoV-2. Sin embargo, para que una vacuna tenga un máximo de éxito, se requiere alcanzar la inmunidad colectiva, que se produce cuando un virus no puede propagarse fácilmente, porque la mayoría de la población ha sido vacunada y reduce al mínimo la posibilidad de contagios. Durante el desarrollo de las vacunas, los científicos también toman en cuenta la velocidad con que una enfermedad puede propagarse en una población determinada. Por ejemplo, por cada persona contagiada de sarampión se infectan entre 12 y 18 personas más. En el caso de la viruela, por cada enfermo se contagiaban 5 o 7 personas. Y para COVID-19 se estima que por cada persona con este virus se contagian entre 2 y 4 más. Esta métrica se le conoce como ritmo de reproducción, ratio reproductiva básica, y es el número de casos nuevos que se generan de una persona infectada a lo largo de un periodo infeccioso. Así, cuando el R0 es menor a 1, la infección muere tras un periodo largo de tiempo. Pero si la R0 es mayor que 1, la infección puede propagarse ampliamente en una población. Las vacunas son fundamentales para poner fin a enfermedades contagiosas. Actualmente, las vacunas previenen anualmente la muerte de 2 a 3 millones de personas que podrían enfermarse de difteria, tétanos, tosferina, influenza y sarampión. ¡Qué maravillosas son las matemáticas! Una vez más vemos su uso en la vida cotidiana. Sí. Imagínate que pueden proyectar el número de posibles contagios de una enfermedad. Elemental, mi querido Ernesto, porque entre más grande es el ritmo de reproducción, más difícil es controlar una epidemia.
Ujú. Lo que se busca es controlar el crecimiento exponencial de una enfermedad y es tan difícil como querer controlar un chisme, Dimara. Mira, supongamos que César me comenta de una anécdota incómoda que le ocurrió y yo se lo cuento a Vane, a Ray, a todos los que están en este set. Son 5 a los que les conté. Imagínense que cada uno de ellos les platica al mismo número de personas el siguiente día. Y así sucesivamente. Al cabo de 7 días, esa anécdota la habrían escuchado 78,125 personas de más. Justo así se hacen los chismes, así que no le cuenten nada a Ernesto, por favor. ¿Mi? Ay, es impresionante. impresionante esto, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a platicar de esto con nuestro especialista invitado? Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Estamos con Mariana Soledad Centeno Sierra, quien es maestra en Ciencias e Ingeniería de Materiales del Instituto de Investigación de Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mariana, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. No, hombre, un honor que tú estés con nosotros aquí. Mi primera pregunta es, ¿qué relación tienen las matemáticas con el desarrollo de las vacunas? Pues básicamente está basado en la bioestadística, que es la que hace la mayor parte del trabajo en este aspecto, donde sus modelos conducen a conclusiones indiscutibles y objetivas, ¿no? Para saber cómo se desarrolla la enfermedad, cómo se va propagando, cómo se va deteniendo la enfermedad e incluso cuándo poner a las personas en cuarentena y pues básicamente ver toda esta parte del desarrollo de vacunas, ¿no? Ver cómo se va propagando para ver qué se necesita, ¿no? Y cuándo implementar. Y hablas un poco como de bioestadística. Esto significa que se utiliza mucho de lo que los chavos aprenden, por ejemplo, de estadística en la prepa, dentro ya del diseño de las vacunas. Pues lo que aprenden justo en la prepa pues es la cuestión básica de la bioestadística, ¿no? Bio tiene que ver que pues, nuestras son seres humanos o personas vivas, bueno, seres biológicos en realidad en general, pero ocupan básicamente para muestreo y actuación en el análisis. Y hablando como del diseño de vacunas y de entender un poco a estas pandemias, ¿qué nos podrías decir acerca de lo que significa el ritmo de contagio? Mira, el ritmo de contagio es un factor, es básicamente un numerito que nosotros ocupamos como para medir qué tan rápido se propaga o no esta enfermedad, ¿no? El ritmo nosotros lo llamamos como R0 y lo que sí es muy importante es que este parámetro, si es menor que 1, pues sabemos que la enfermedad va a ir eliminándose o va a ir disminuyendo, pero si es mayor que 1, pues la enfermedad se va o la infección se va propagando en la población. Si es muy grande, pues entonces va a llegar a grados epidémicos y pandémicos. Por eso es que sabemos con los modelos matemáticos que se hacen que pues la enfermedad va a ser grave o pues nada más hay que tener controlada una cierta parte de la población, no sé si hay que controlar a todo el mundo, ¿no? Creo que las matemáticas son muy importantes, que hay modelos, que uno es el CIS, ¿no? Que tiene que ver con las personas susceptibles, las infectadas, las personas receptoras, y hay unos un poco más complicados, que es como el TAIS, que le llaman, que tiene que ver inclusive con las personas que están expuestas, ¿no? Mariana, ¿a qué se refiere el término de umbral de inmunidad colectiva del que hablamos en el programa? Pues así como su nombre lo indica, es como el término donde ya la población no se va a estar contagiando, ¿no? O sea, puede ser, de hecho, inclusive por vacunación, ¿no? Como pues muchas veces se espera, salga la vacuna y entonces pues ya no haya más contagios. Puede ser por inmunidad, ¿no? De que ya te dio la enfermedad y pues ya te contagias y no te va a volver a dar. O puede ser simplemente por aislamiento, ¿no? No estás en contacto con los demás, esperas a que los demás terminen su cuarentena y pues así ya no te va a dar por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el umbral es cuando ya se deja de propagar la enfermedad de alguna manera, se contuvo y ya, ¿no? Llega como a ese límite. Y es súper importante, interesante también cómo se relaciona el índice, el R0, el índice del ritmo de reproducción, con el porcentaje de la población que entonces, dependiendo de ese R0, tendría que estar inmune colectivamente, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, como te decía, las matemáticas pues ocupan la parte de bioestadística y hacen modelos a partir de ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones pues se van manipulando todo el tiempo a través se van modificando a través del tiempo
Y lo que sí es muy curioso es como tú dices, ¿no? Si una persona pasa de ser contagiada a ser una persona que ya se curó, por ejemplo, pues estas ecuaciones van modulando justo estas pues gráficas, y entonces dicen, bueno, R0 no es que siempre sea mayor que 1, ¿no? Puede cambiar y puede bajar y luego disminuir la enfermedad y pasar a que ya no hay ningún problema y todos volvemos a ser felices como siempre, ¿no? Sí. Y la importancia de entender los sistemas dinámicos de los que hablamos en otro programa, que son estos fenómenos que cambian en el tiempo y que nos llevan a entender las ecuaciones diferenciales, que es justo lo de lo que estás hablando en este momento, ¿no? Exactamente, porque todo esto va cambiando a lo largo del tiempo, por eso se hacen estadísticas, ¿no? Porque puede ser que entre un nuevo factor, como ahora que ya tenemos las vacunas, entre ese nuevo factor, pues por supuesto que el contagio de la enfermedad no se va a hacer de la misma manera cuando inició la pandemia, por ejemplo, ¿no? O cuando se iniciaron los contagios. Y eso se va modificando y modelando a partir de las ecuaciones diferenciales, pero bueno, es el modelo matemático que nos ayuda. Pero... Claro, y lo importante también de iniciar la inmunización con vacuna en los grupos de edad avanzada, que es donde más letalidad se tiene, para no nada más generar esta inmunidad colectiva, sino disminuir los indicadores de letalidad, ¿no? Exacto, de hecho, por ejemplo, algo así súper rápido es que hay inmunidad, así como puede haber un contacto colectivo de una enfermedad, pues hay algunas enfermedades donde también tú te haces inmune y puedes ser inmune a las demás personas. A lo mejor por genética, a lo mejor por algunos otros sistemas, pero también puede ocurrir esta inmunidad colectiva, que bueno, esta población ya la tengo aislada y es completamente inmune, ¿no? Ya todos ellos a lo mejor ya les dio la enfermedad y no se va a volver a contagiar, ¿no? Mariana, te invito a que continúes con nosotros, regreso contigo en un momento porque tenemos algo más que platicar en el programa. Como ven, el tema que hoy estamos revisando tiene especial relevancia porque nos ha tocado el desafío de enfrentarnos a la pandemia del COVID-19 que se mantiene activa tras un año de haber comenzado en el mundo. Hemos visto por las noticias y quizá hasta de forma directa que han ocurrido millones de contagios y miles de muertes en el mundo por esta enfermedad. Lo bueno de todo esto es que ya hay vacuna que nos protegerá de esta enfermedad. Así que sigamos platicando con nuestro invitado de hoy. Continuamos con la maestra Mariana Soledad Centeno Sierra. Mariana, gracias por estar de vuelta en el programa. La siguiente pregunta que te quería hacer es, ya ves que se hace mucha investigación y se hacen muchos protocolos antes de lanzar una vacuna ya a las personas en la vida real, ¿no? ¿Qué pruebas o cuánto tiempo se tardan en hacer estas pruebas previas a la aplicación ya a las personas de las vacunas? Híjole, pues suena fácil, suena bonito, pero en realidad son muchos años de trabajo con muchas pruebas, ¿no? Hay 5 pruebas, 5 fases importantes en el desarrollo de una vacuna. La primera es, pues obviamente, pasan en primer área, hay que primero investigar y descubrir cómo o qué genera esa enfermedad, ¿no? Esa infección. La segunda es una etapa preclínica, donde, bueno, ya descubriste qué es lo que lo genera, y luego en esta etapa preclínica se hacen experimentos con cultivos, con tejidos y con células, todo es como in vitro, muy en laboratorio, etcétera, ¿no? Eso puede durar inclusive 2 años, ¿no? Después vemos el desarrollo clínico, que va de 1 a 2 años, y es donde pues hay posibles vacunas. Después hay una fase 2, ¿no? Donde se va haciendo pruebas con más personas, donde se revisa seguridad, se revisa qué tan inmune es, qué tan eficiente es la vacuna, y después de hacer una tercera prueba con ya muchísimas más personas, va una revisión y una aprobación regulatoria, y después ya va la fabricación. Y todo esto que te estoy diciendo, estos pasos para la vacuna puede llevar inclusive hasta 12 años, ¿no? De 10 a 12 años aproximadamente, dependiendo cómo van las diferentes fases, y cómo van saliendo los resultados. No hay un montón de pruebas de vacunas que ni siquiera salen al mercado o que no pasaron cierta prueba porque tienen muchos efectos secundarios, y pues obviamente es un trabajo bastante intenso. Mariana, ¿qué es el porcentaje de efectividad de una vacuna? Porque escuchamos mucho esto en las noticias y en las conferencias de prensa. Mira, pues el porcentaje de efectividad de una vacuna tiene que ver básicamente con el qué tanto funcionó en una persona, ¿no? Y entonces, como te comento, dentro de las fases donde se fabrica la vacuna, pues hacen pruebas al principio muestras pequeñas de personas, ¿no? Con ambientes, unas personas controladas, que sean sanas en el laboratorio, análisis específicos,
Y entonces pues hacen las pruebas de qué tan inmunes fueron, ¿no? Cuál fue su respuesta en el laboratorio de la enfermedad, si en realidad pues les ayudó, no les ayudó, hubo efectos secundarios, se pues, volvieron a contagiar, etcétera. Entonces el nivel de eficacia y efectividad, que por cierto no son lo mismo, se miden, ¿no? Pues esta efectividad, ¿no? Cada vacuna tiene diferente porque son hechas de manera diferente, ¿no? Y es justo bien interesante lo que nos compartes, porque muchas veces ahorita que estamos leyendo de todo esto, creemos que la efectividad es qué tanto va a servir la vacuna, cuando muchas veces lo que significa es qué tan efectiva es para que las personas no tengan que llegar al hospital si contraen el virus, ¿no? Entonces son términos que también tendríamos que estar muy familiarizados para saber exactamente de lo que se trata, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, muchas personas confunden la eficacia con la efectividad. La eficacia, por lo menos en términos pues de laboratorios científicos, tiene que ver que tú tienes un ambiente controlado, ¿no? Tú elegiste a las personas para probar ciertas cosas, o bueno, tu vacuna o tu investigación que estás haciendo, y la efectividad es un estudio que se lleva bajo condiciones ambientales, ¿no? Algo que tú no puedes controlar. Entonces, pues obviamente, como muchos dicen, la efectividad de la vacuna bajó un 2%. Pues claro, porque ya estás en un ambiente donde se lo estás aplicando a todo mundo y no necesariamente le funciona igual, ¿no? Que cuando tú eliges a tu población nuestra, ¿no? Mariana, hablando de la conservación de las vacunas, ¿qué normativas o reglamentos o qué cosas se tienen que tomar en cuenta para mantener bien conservadas las vacunas ahora que se están distribuyendo y en los procesos de logística? ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Pues mira, hay que considerar mucho que las vacunas pues están hechas a partir de cosas biológicas, ¿no? Estamos hablando de células, de antígenos. De hecho, los componentes más importantes de la vacuna son antígenos, conservantes, estabilizantes, para que la reacción se haga cuando así te la ponen, ¿no? Básicamente. Entonces, todas estas conjunción de elementos, pues hay algunas que, por ejemplo, reaccionan al calor o se degradan con el calor o son fotosensibles, etcétera, ¿no? Entonces son pues, vacunas de gérmenes vivos, por ejemplo, algunas que necesitan tratamiento especial. Y si te das cuenta, cada una de las vacunas, por ejemplo, en este caso de COVID, que han salido, tienen una cierta especificación, ¿no? Por ejemplo, necesitas no una dosis, sino 2 dosis, ¿no? Y hay algunas vacunas que te ponen solamente una dosis, ¿no? Y después te la pusieron y nunca más te la vuelves a poner. Hay otras que se repiten cada 5 años, por ejemplo, la del tétano. Y pues, esta del COVID te dicen, bueno, van a ser 2 dosis, no tienes que llegar por el refuerzo. Se tienen que guardar entre una cierta temperatura porque si no te degradan los elementos que contienen. Y cuando te la pones, pues ya no sirve de nada, ¿no? Inclusive para el COVID te dicen, no puedes tomar, no puedes tomar 3 días después, o algunas otras condiciones de las cuales se requieren para que cuando se ponen la vacuna pues haga efecto en su sistema inmune y por supuesto que ataque al individuo infeccioso. Por último, escuchamos mucho las noticias y de lo que leemos, que existen muchos laboratorios que han producido vacunas y que nos proveen a México, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podrías platicarnos así rápidamente cómo es el proceso de industrialización o de distribución masiva de las vacunas a los países? Fíjate, para empezar la fabricación, ¿no? Es un poco, tiene que pasar por varios estándares, como te comentaba, o sea, están las diferentes fases. Después de que tenían todas las pruebas controladas, debe de haber una certificación, hay institutos regulatorios, y lo que es cierto es que a lo largo del proceso de fabricación en masa tiene que haber muchos controles de calidad y de estándar, ¿no? Para que se conserve justo. Y una vez que ya terminan los lotes, ¿no? de estas vacunas, pues tienen que ser empacados, tienen que ser transportados, tienen que llevar hielo, tienen que llevar refrigeradores. De hecho, si te fijas en los que han llegado a México, al menos los aviones en los que vienen tienen que conservar esa temperatura. No es como que pues lo sacas, ¿no? Y ya lo llegas y lo vuelves a enfriar, ¿no? Aparte te estoy hablando que estamos hablando entre 2 y 8 grados de temperatura, ¿no? Tienen que conservarse ahí o en algún momento pues se eleve, pues se degrada.
o si se guarda demasiado tiempo en el refrigerador y no tiene buena ventilación o aire, etcétera, pues se van degradando estas vacunas, ¿no? Y ya no sirve de nada cuando lleguen. Entonces, todo el proceso, tan solo de fabricación, tiene que ver con controles estrictos de calidad, ¿no? Y de seguridad. Y por supuesto que a la hora de las entregas, por así decirlo, y de la distribución, pues es mucho más, ¿no? Así es. Pues Mariana, te agradezco muchísimo tu tiempo y todo lo que nos compartes. Realmente ayuda a entender todo este programa de que estamos dedicando a inmunización y vacunas, y esperemos que todo México eventualmente y el mundo lleguemos a la inmunidad colectiva, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mariana, por tu tiempo, y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Uno de los objetivos de las vacunas es proteger a las personas para que no se enfermen. Sin embargo, lo más valioso de una vacuna es lograr la inmunización colectiva. La inmunización colectiva se logra cuando se vacuna al mayor número de personas en una población para detener la transmisión de la enfermedad. Y con ello también se crea inmunidad para el pequeño sector que no se vacunó por alguna razón en particular. Veamos un experimento realizado por unos especialistas en video en super cámara lenta. Supongamos que la pelotita amarilla es el virus y que todas las pelotitas que se colocan sobre trampas de ratón son personas que no están protegidas. Además, cada pelotita tiene un ritmo de reproducción de 4, por lo que veremos cómo esto se sale de control y su magnitud en una población real. ¡Wow! Fantástico, ¿no? Genial, ¿verdad? Sí, justo así estábamos al principio de la pandemia y durante todo el 2020. Sí, este ejercicio demuestra perfectamente qué tan rápido puede estallar una pandemia. De ahí la importancia de permanecer en aislamiento en casa, de seguir los protocolos de seguridad e higiene para evitar ser infectados. Ahora vacunemos a la mayoría de las pelotitas de ping-pong y veamos cómo ocurre el fenómeno de la inmunidad colectiva. Para este ejercicio, las pelotitas blancas son las vacunadas y las amarillas son las que están desprotegidas contra el COVID-19. Como dijimos antes, y para efectos de este experimento, la velocidad de reproducción del COVID-19 es de 4 personas, pero se necesita que ese número baje a 1 o a 0 para lograr proteger a toda la población. Lo que ven aquí son, por cada 3 pelotas blancas hay una amarilla. Las pelotitas blancas se han colocado sobre trampas de ratones sin activar y representan las que están vacunadas, mientras que las pelotitas amarillas se han colocado en trampas activas y son las que no se han vacunado. Veamos qué ocurre. Como pudimos ver, al inmunizar a suficientes personas se detiene la propagación del virus y se protege a la población. Oye, Mara, pero ¿no has dicho cuántas personas vacunadas son suficientes para proteger a toda la población? Aquí nuevamente entran en juego las matemáticas. Cada enfermedad tiene un umbral de inmunidad colectiva y depende de su ritmo de reproducción. Por ejemplo, el sarampión, que infecta de 12 a 18 personas por cada caso, se necesita vacunar al 94% de la población para alcanzar la inmunidad colectiva. Otro ejemplo es la poliomielitis, que infecta a 7 personas por cada caso, por lo que su umbral de inmunidad colectiva es de 85% de la población vacunada. Y con este experimento pudimos comprobar que la vacunación funciona y que es fundamental para poner a raya una pandemia como la del COVID-19. Con la ayuda de todos lo vamos a lograr. En más de 50 países ya se está aplicando la vacuna contra el COVID-19. Solo resta esperar a que un alto porcentaje de la población mundial seamos inmunizadas para lograr una protección contra la enfermedad. Para cerrar este programa, me gustaría citar la metáfora más famosa en la obra del astrónomo Galileo Galilei, que dice: el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Siguiendo esta afirmación, tanto los científicos como los matemáticos han logrado desentrañar el comportamiento del COVID-19. Comparte con nosotros qué te pareció este programa. Escríbenos en las redes sociales y dinos qué opinas de la afirmación de Galileo Galilei. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!